La noche en Jerusalén no era silenciosa cuando Salomón subió al lugar alto. Las antorchas ardían con un temblor inquieto y el aire parecía cargado de expectativas que no provenían de los hombres. Aquel joven rey, heredero de un trono demasiado grande para su edad, avanzó con pasos firmes pero con el corazón dividido. Había recibido un reino consolidado, un nombre respetado y una promesa antigua, pero ninguna de esas cosas le garantizaba saber qué hacer cuando el poder dejara de ser teoría y se convirtiera en decisiones irreversibles. Salomón no temía a la guerra ni a los enemigos visibles. Lo que lo inquietaba era algo más sutil, la posibilidad de gobernar mal. Cada rostro del pueblo que dependía de su palabra era una carga silenciosa. Cada juicio futuro era una grieta potencial en el reino. En medio del incienso y los sacrificios, comprendió que la fuerza no bastaba y que la herencia de David no incluía instrucciones claras para cada dilema. Cuando la noche se cerró por completo, el sueño lo envolvió como un velo espeso. No fue un descanso común, sino un encuentro. En ese espacio donde la voluntad humana se desnuda, Salomón escuchó una pregunta que no ofrecía refugio. ¿Qué deseas realmente? No hubo promesas vacías ni amenazas explícitas, solo la posibilidad de pedir aquello que definiría su reinado. Salomón no pidió larga vida ni riqueza inmediata, no pidió la caída de sus adversarios ni la expansión violenta de sus fronteras. Pidió sabiduría, pidió entender, discernir, juzgar con justicia. En ese instante, la petición parecía pura, casi perfecta, pero toda petición verdadera lleva implícito un precio que rara vez se revela de inmediato. Cuando despertó, el amanecer encontró a un rey distinto. Había recibido aquello que solicitó, pero aún ignoraba que la sabiduría no solo ilumina el camino, también expone las sombras. Y esas sombras, con el tiempo, reclamarían su deuda. Esta historia no es solo la de un rey famoso por su inteligencia, es la de un hombre que aprendió que comprender más no siempre trae descanso, y que ver con claridad puede ser una carga pesada cuando el corazón comienza a dividirse. A lo largo de su reinado, Salomón descubriría que la sabiduría exige coherencia, y que cada concesión tiene consecuencias silenciosas. Antes de avanzar, este es un buen momento para hacer una pausa. Desde el inicio, Salomón entendió que su autoridad no podía apoyarse únicamente en la fuerza heredada. La legitimidad debía construirse día a día, en cada juicio, en cada alianza, en cada palabra pronunciada desde el trono. La sabiduría que había pedido comenzó a manifestarse con rapidez, atrayendo admiración y expectativa, pero también despertó miradas atentas, intereses extranjeros y una presión constante por demostrar que merecía aquello que había recibido. Si este relato te resulta interesante, suscríbete al canal, deja tu me gusta y participa en los comentarios diciendo desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Cada voz que se suma amplía el alcance de estas narraciones. Ahora, vuelve a Jerusalén. El trono está firme, el reino atento y un rey sabio está a punto de descubrir cuánto cuesta sostener lo que se ha pedido. Salomón comenzó su reinado con una atención minuciosa a los asuntos del pueblo. No buscó aislarse tras muros de privilegio, sino comprender la realidad que latía fuera del palacio. Escuchaba disputas pequeñas y conflictos complejos con la misma concentración, consciente de que la justicia no admite jerarquías cuando se trata de verdad. Muy pronto, su fama empezó a crecer, no por gestos espectaculares, sino por decisiones precisas. El juicio entre dos mujeres que reclamaban la maternidad de un mismo niño se convirtió en un punto de inflexión. Salomón no gritó ni amenazó, observó, esperó y habló solo cuando la verdad ya había emergido por sí misma. Ese episodio recorrió el reino como un susurro admirado. El pueblo comenzó a confiar en su rey no por temor, sino por respeto. La sabiduría solicitada en la noche había comenzado a dar frutos visibles, y con ellos llegó una nueva expectativa. Salomón debía ser infalible. El trono, que al principio parecía un lugar de aprendizaje, empezó a exigir perfección.
Cada error potencial era magnificado por la reputación creciente. Salomón comprendió que la sabiduría no lo protegería del juicio ajeno, al contrario, lo expondría aún más. Aún así, el reino prosperaba, las rutas comerciales se expandieron, las alianzas se consolidaron y Jerusalén se transformó en un centro de atracción. El reino entró en una etapa de prosperidad sin precedentes. La construcción del templo marcó un momento culminante. Cada piedra colocada representaba orden, propósito y devoción. Salomón supervisó cada detalle con precisión casi obsesiva. El templo no era solo un edificio, era una declaración. El reino tenía centro, tenía dirección, y Salomón se convirtió en el rostro visible de esa estabilidad. La riqueza comenzó a fluir con abundancia: oro, especias, maderas preciosas. El palacio se llenó de símbolos de éxito. La sabiduría atraía prosperidad, y la prosperidad reforzaba la imagen del rey. Sin embargo, el esplendor tiene una forma sutil de alterar prioridades. Lo que comenzó como responsabilidad terminó mezclándose con complacencia. Salomón empezó a disfrutar de aquello que antes observaba con distancia. Las alianzas políticas se multiplicaron, muchas selladas mediante matrimonios estratégicos. Cada unión parecía razonable, cada acuerdo necesario. Poco a poco, el corazón del rey comenzó a fragmentarse entre compromisos externos y convicciones internas. La sabiduría seguía allí, clara y presente, pero ya no gobernaba sola. Compartía espacio con el deseo de mantener la paz a cualquier costo. Jerusalén brillaba, pero el brillo comenzaba a ocultar grietas profundas. La claridad empezaba a mezclarse con el ruido. El peso del juicio constante comenzó a dejar huellas invisibles. Salomón dormía menos, pensaba más, entendía demasiado. La sabiduría había cumplido su promesa inicial. Ahora comenzaba a mostrar su exigencia. Salomón empezó a vivir rodeado de voces distintas, tradiciones ajenas y prácticas que antes habría rechazado, no por ignorancia, sino por tolerancia calculada. El rey entendía las implicaciones de cada concesión y aún así las permitía. La sabiduría no había desaparecido, estaba siendo negociada. Los altares extranjeros comenzaron a aparecer, primero como gestos diplomáticos, luego como presencias permanentes. Salomón sabía lo que eso significaba, pero eligió postergar el conflicto interno. Gobernar se había convertido en equilibrar contradicciones, y ese equilibrio exigía silencios incómodos. La claridad inicial se transformó en cansancio moral. Ver demasiado también agota. Con el tiempo, las consecuencias se hicieron visibles. La unidad del reino comenzó a debilitarse. Las decisiones pasadas regresaron como ecos difíciles de ignorar. Salomón entendió que había pagado un precio alto por sostener una paz artificial. La sabiduría le permitió reconocer el error, pero no siempre corregirlo. El rey, admirado por su mente, empezó a ser cuestionado por su coherencia. El peso del trono se volvió más pesado que nunca. En los últimos años, Salomón reflexionó más de lo que habló. Comprendió que la sabiduría no garantiza finales perfectos, solo comprensión profunda. Su legado quedó marcado por luces y sombras, por logros inmensos y advertencias silenciosas. El rey que pidió sabiduría entendió, al final, que conocer el bien no siempre implica elegirlo, y esa comprensión fue, quizás, el precio más caro. Salomón no fue un rey ingenuo ni un hombre sin entendimiento. Fue alguien que vio con claridad el mundo y aún así luchó con sus propias decisiones. Su historia no glorifica la perfección, sino la complejidad del poder. La sabiduría que pidió le mostró caminos rectos y desvíos peligrosos. Le dio palabras memorables y silencios dolorosos. Y así, su vida quedó como advertencia eterna. Pedir sabiduría es recibir luz, pero también asumir la responsabilidad de no apartarse de ella.